Vamos a hacerlo quizás de una manera un poco diferente. Leer el texto, 2 Corintios capítulo 1 y versículo 3, y vamos a ir deteniéndonos en cada uno de los versículos. 2 Corintios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Antes de seguir adelante, solo un minuto pensando en quién está escribiendo esto, porque a veces como que nos olvidamos que cuando Dios está escribiendo algo en su palabra para cada uno de nosotros, está usando a personas que tienen su carácter. Es obvio que es el Espíritu de Dios que nos habla, pero usa en este caso a Pablo con sus características. Alguien que había perseguido a la iglesia, alguien que había sido uno de los que habían promovido el asesinato de Esteban, es decir, todos pusieron sus mantos a sus pies, ¿os acordáis? Pero alguien también que era un empresario, que había viajado muchísimo, que sin ninguna duda, por todas las cosas que escribe, había estado en varios Juegos Olímpicos diferentes o juegos que se hacían en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades. Alguien que tenía dinero, construía tiendas porque era miembro del Sanedrín, no era sacerdote, no era un maestro de la ley, pero quizás en el grupo de los fariseos pues podía ser una persona que tenía dinero y por eso había sido elegido. Y lo primero que nos dice es que Dios es el Dios de toda consolación, que Dios nos consuela. Claro, cuando pensamos en el consuelo, siempre solemos pensar en situaciones personales, en cosas que nos ocurren. Pero estamos hablando hoy sobre todo de empresarios, trabajadores, personas que tienen alguna empresa determinada o un trabajo en cualquier lugar. ¿Necesitamos consuelo también o no? Es obvio que muchas veces necesitamos no solamente sabiduría, sino también consuelo en las situaciones sociales, en los problemas económicos, en los problemas familiares, en los problemas eclesiales también. Y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos un Dios que es Padre de toda consolación. Así que la clave en nuestra vida es estar tan apegados a Dios que no podamos vivir sin Él ni un solo momento. Al principio pensábamos poner un título algo así como que vivimos hábilmente disfrazados de, es decir, yo soy una persona, eres una persona tú que amas al Señor, que sigues al Señor Jesús, pero vives hábilmente disfrazado de dentista, de médico, de empresario. Pero ese no es nuestro ministerio es que amamos al Señor y que le seguimos a Él. Lo que pasa es que estamos disfrazados, ¿entendéis esta idea? Eso cambia por completo nuestra perspectiva de la vida, porque nunca ha existido la diferencia entre algo secular y algo religioso. Esa la creamos nosotros, y el enemigo, que es muy astuto, nos hace entrar en esa diferencia. No, yo estoy en la iglesia, cuando estoy hablando en la iglesia estoy haciendo algo para el Señor, pero cuando estoy en mi trabajo estoy haciendo algo para mantener a mi familia. No, estás hablando y honrando al Señor exactamente igual que si estuvieras hablando de la iglesia. Y si no has comprendido esto, necesitas volver a comenzar a leer la Biblia. Ya eres del Señor, también hay un problema, pero necesitas volver a comenzar a leer la Biblia de otra manera. Porque Dios te ha puesto como misionero en el lugar donde estás, hábilmente disfrazado de tu profesión. Pero también nos dice, fijaos, a partir de ahí, Dios nos consuela, versículo 4, en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados con Dios. Es decir, no se trata de, yo soy una persona muy espiritual, el Señor me ayuda, mi trabajo va de maravilla, Él está siempre ahí, yo oro todos los días y ya está, todos tienen que hacer lo mismo. No. Dios te ha colocado ahí también para consolar a otras personas.
Y a la tarde, si Dios quiere, al hablar de una vida extraordinaria, vamos a verlo de una manera muy práctica. Es decir, estar cerca de los demás, bendecirlos. Eso es imprescindible, no solamente en nuestro trabajo, sino también en la iglesia. Porque desgraciadamente vivimos en una iglesia llena de actividades en la que no nos preocupamos por los que tenemos al lado. Y a lo mejor tenemos una persona que está haciendo muchísimas cosas en la iglesia, pensamos que está muy bien y su corazón está roto, su familia está rota, o en su trabajo hay relaciones rotas. Por eso necesitamos ayudarlos. Y no somos capaces de consolar porque todos vivimos bajo el complejo que yo llamo de los amigos de Job. Lo sabemos todo, le decimos todo a una persona y cuando alguien está sufriendo le decimos de arriba abajo todas las situaciones y las razones por las que está sufriendo, pero no estamos con esa persona. Y cuando está sufriendo no sirve de nada conocer las razones, las supuestas razones, porque tampoco lo sabemos todo. Lo único que sirve es estar al lado de la persona que está sufriendo. Y por eso el Señor acabó diciéndole a los amigos de Job: todo lo que habéis dicho no tenía nada que ver conmigo. Imagínate que el Señor viniera y me dijera hoy en la comida o después: Jaime, todo lo que has hecho no tenía nada que ver conmigo. Pues esa es una posibilidad, porque no tenemos toda la razón. Y a veces pensamos que eso puede ser así. Por eso necesitamos consolar a las demás personas y por eso necesitamos no juzgar. Para una persona, tomar una decisión, incluso en su empresa, con la que yo no estoy de acuerdo, no quiere decir que Dios no esté de acuerdo con esa decisión que está tomando. No estoy hablando de hacer cosas que no son legales, ¿me entendéis? Sino, pues yo había comprado esto y esa persona no lo hizo, o al revés. Pues no tengo ningún derecho a juzgarlo, porque a lo mejor es la decisión que Dios le ha dado a esa persona. Así que anímala, sosténla, ayúdala, fortalécela en el Señor. Y si se equivocó, abrázala y no le digas: yo te lo había dicho, porque eso es un consejo de malo consejero, que no tiene nada que ver con lo que el Señor hace. ¿Te acuerdas cuando Él restauró a Pedro? Lo primero que le dijo fue: Pedro, ¿cuántas veces te dije que me ibas a negar? ¿Os acordáis que está en nuestra Biblia eso? Si está, puedes tirar esa versión de la Biblia, ¿no? Porque eso no es lo que Dios dice. Sencillamente le dijo: ¿me amas? Y cuando tú vas a lo profundo del corazón de una persona, después de una derrota, y esa persona dice: Señor, yo te sigo amando, eso tiene sentido. El siguiente versículo, el tiempo se va muy rápido, dice el versículo 5: porque así como el sufrimiento de Cristo, como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Es decir, que cuando yo conozco cómo Cristo sufrió por mí, entonces yo puedo comprender y puedo ayudar y sufrir con las personas que necesitan ser consoladas. Así que quita los sufrimientos de Cristo del culto de la mañana, del impartimiento de la mesa del pan y el vino, y llévalos a tu vida diaria. Porque pensamos: no, lo que el Señor hizo por mí solo en determinadas situaciones, y no lo recordamos cada día, en cada momento. Lo que Él fue capaz de hacer por cada uno de nosotros. Y eso significa que vivimos con Él 24 horas al día. Eso significa que dependemos del Espíritu de Dios. Y no voy a detenerme mucho tiempo en esas cosas porque estáis cansados de saberlas. Eso es una frase española, pero acabo de darme cuenta que no me gusta mucho, porque hay cosas que no debemos cansarnos de escuchar. Pero sabemos que si el Espíritu de Dios nos guía, pues no tiene mucho sentido lo que hacemos. Y ese es el problema que muchas personas tienen incluso con su vocación y su trabajo, que lo han dejado a un lado de lo que es su vida espiritual. Y no, tú eres un cristiano 24 horas al día, es decir, hábilmente disfrazado de lo que sea. En mi caso, hábilmente disfrazado, director de un programa de televisión evangélica. Pero ese no es ni siquiera mi ministerio. Mi ministerio es honrar al Señor
e intentar ayudar a los demás. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y eso es parte del llamado de Dios en tu vida. No tengas ninguna duda de que si Dios te ha llamado a ser empresario en tal cosa, ese es tu llamado. Porque a veces incluso nosotros nos pasamos la vida pensando, si yo pudiera ser como, o como Jaime, mira, está predicando, no sé qué. No, deja de pensar en eso. Dios te ha llamado en el lugar donde estás y Dios quiere que estés en el lugar donde estás. Porque incluso Pablo, llevando el Evangelio por todas partes, no dejó de construir tiendas. Él tenía un llamado para hacer eso y no dejó de hacerlo. Y era menos espiritual que los demás apóstoles, ¿no? Incluso tuvo que defenderse. Porque claro, los cristianos somos tan espirituales que incluso acusamos a las demás personas. Algunas cosas nos suenan a broma, pero deberíamos pensarlas antes de decir ciertas cosas. Por eso que cuando yo veo a alguien apasionado en su trabajo y que está honrando al Señor, y que las demás personas ven que está honrando al Señor, dicen, es una persona diferente, yo no sé cómo puede hacer, lo he escuchado a mucha gente, no sé cómo puede tener tanta fe, yo no sé cómo puede estar tan tranquilo. Pues está honrando al Señor, porque Dios le ha llamado justo a eso, Dios te ha llamado al lugar donde estás. Así que deja de darle tu llamado, habla con Él. Incluso si quieres, pídele alguna pequeña prueba en los próximos días para quedarte segura de lo que estás haciendo, porque Él, por medio de su Espíritu, va a hacerlo. Y seguimos en el versículo 7. No os preocupéis que no voy a terminar la segunda carta a los Corintios, solo unos poquitos versículos. En el versículo 7, nuestra esperanza respecto de vosotros, fijaos, está firmemente establecida, sabiendo que, como sois copartícipes de los sufrimientos, así también de la consolación. ¿Cuál fue la última vez que has escuchado en tu iglesia, en algún congreso, que Dios te ha llamado a ser copartícipe de los sufrimientos de Cristo y de tus hermanos? ¿Has escuchado alguna predicación sobre eso? No quiero preguntar cuántas veces has escuchado sobre los senderos de victoria que Dios tiene y los sueños que va a cumplir y los cientos de personas que van a convertirse en un ministerio, porque supongo que a lo mejor fue el último domingo y no estoy... Entenderme, que digo algunas cosas son muy radicales, no para criticar a nadie, sino para darnos cuenta de dónde estamos. ¿Te suena eso de ser copartícipe de los sufrimientos de Cristo y de los de tus hermanos? Porque parte de la soledad de los trabajadores, los empresarios, los médicos, los maestros, las personas que limpian las salas, parte de esa soledad es no tener personas que estén a su lado y que les comprendan. Y eso jamás debería pasar dentro de la iglesia. Tenemos que ayudar a los demás, estar al lado de los que están trabajando en el lugar donde están, porque eso es lo que el Señor nos pide, tanto a creyentes como a no creyentes. Esa es la razón por la que en el libro de Proverbios, en el capítulo 11 y el versículo 10, hay un versículo del que escribí una historia, como decía nuestro hermano en el devocional, porque es un versículo admirable. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Es así de simple. Porque si tú, que amas al Señor, estás haciendo las cosas bien, honrando a las personas que están cerca de ti, no importa si eres jefe o empleado, pero estás haciendo tu trabajo bien, toda la ciudad y toda tu empresa se va a alegrar. Es una consecuencia normal. Lógico. No quiere decir que no tengas dificultades, problemas, ataques. ¿Entendéis la diferencia? Pero todos se van a alegrar porque el hecho de que a ti te vaya bien, la consecuencia va a ser que le vaya bien a todas las personas de la empresa. Porque lo primero que vas a pensar es cómo puedo bendecir yo a todos mis empleados. ¿Es así o no? Cuando estás con el Señor en tu trabajo y tienes 10, 15, 2, 1000 empleados, y empiezan a hacer las cosas muy bien, ayer escuchamos el ejemplo, lo primero que piensas es cómo voy a bendecirles, cómo voy a ayudarles, cómo puedo hacer que su trabajo sea mejor. Por eso la ciudad se alegra. Y por eso vivimos de una manera diferente, para que podamos ayudar a otras personas.
Hay más de 1000 frases en la palabra de Dios que tienen que ver con la ayuda a los huérfanos. Y hemos escuchado varias misiones aquí que ayudan a los niños a ayudarlas, a las viudas, a los extranjeros, a los inmigrantes, sin ninguna condición. ¿Quieres ver cómo muchas veces veo yo una persona que ama al Señor si el fruto del Espíritu de Dios está en su vida? Y cómo ese fruto se expresa en su trato precisamente con esas personas, los huérfanos, las viudas, los despreciados, los que no tienen nada, los inmigrantes, los que todo el mundo desecha, los que todo el mundo abusa. Porque cuando ayudamos y cuando damos, nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Y esa es la razón por la que el Señor Jesús aceptaba todas las invitaciones a comer. Yo a veces digo que debía tener ascendencia gallega porque nos encanta comer. Pero es algo que lo habías pensado alguna vez. Lees los evangelios, no importaba si era un fariseo que le invitaba para acusarle, no le importaba si era un maestro de la ley que quería meterle en una trampa, no importaba si era un pecador, una pecadora, un cobrador de impuestos, alguien señalado. Cuando alguien le invitaba, él iba, brillaba, porque era Dios mismo en su hombre. Así que brilla en el lugar donde estés. Acércate a los despreciados, a los que no tienen nada. Si te invita el presidente del gobierno, el rey, hazlo también y brilla. Pero no dejes de brillar en el lugar donde estás y de ayudar a todas las personas que tienes al lado. Y a veces de decir alguna cosa, no hiriendo, porque él sabía cómo hablar sin herir, pero también haciendo, como yo digo muchas veces, como el carácter gallego, déjalos con una pregunta, que resuelvan la pregunta. Nosotros a veces queremos darle todas las respuestas a las personas. Si el Señor muchas veces los dejaba con una pregunta. Y si te fijas incluso, muchas de las historias no las termina porque quiere que cada uno de nosotros decidamos qué va a pasar. El hijo mayor, ¿entró en la fiesta o no? Tú decides si vas a entrar en la fiesta o no, ¿entendéis? Así que brilla en el lugar donde estás y honra a las personas que lo necesitan. Porque muchas veces esa ayuda, ese brillar, ese compartir, ese conocer a las personas que tienes cerca. Conozco empresarios creyentes que le regalan personalmente a todos sus empleados un regalo el día de su cumpleaños y otro día de Navidad. Es una cosa muy simple, muy sencilla, pero te aseguro que no se va a olvidar nunca esa persona, de que por lo menos conocen el día en que nació. He estado con empresarios cuando era adolescente, uno que está con el Señor, iba a hablar con él en nuestra iglesia, una empresa de más de 200 trabajadores. ¿Sabéis lo que hacía? En el tiempo del café bajaba, íbamos juntos, hablando con todos, y lo que me impresionaba es que conocía el nombre de todos, les preguntaba por sus familias, por sus mujeres, por sus hijos, por sus maridos. Una persona que cuando predicaba, era uno de los responsables de la iglesia, pues a lo mejor después de 20 minutos sacabas una idea clara de lo que decía. Pero cuando caminaba en su empresa, veías a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. El siguiente versículo, y sí, ya nos quedan pocos. Estamos en situaciones que están mucho más allá de lo que nosotros habíamos imaginado, que van más allá de nuestras fuerzas. Por eso tenemos que descansar en el Señor y pedirle al Señor que siga trabajando en nuestra vida. Y tenemos que ayudarnos unos a otros en esas situaciones de tensión. Pide al Señor, amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe, con los que puedas ser tú mismo, tú mismo. Ya a mí, mi hija mayor hace poco me dijo algo que me impresionó. Yo dije, tantos años escribiendo libros y en un minuto tú has dicho algo que lo resume perfectamente. Me dijo, papá, hay muchas personas con las que puedes estar, pero hay muy pocas personas con las que puedes ser.
Busca personas con las que puedes ser. Que digas lo que digas o hagas lo que hagas, no te van a juzgar. El Señor nos ha dado amigos así y son la mayor bendición del mundo. Que no tengas que estar pensando, bueno, ¿y ahora qué pensará por lo que yo le dije? Y después qué pensará de lo que yo he pensado, y después qué pienso de lo que pensará. No quiero entrar en esa dinámica. Un amigo, yo puedo decir lo que quiera y descansar en el Señor. Y entonces dice, versículo 9, de hecho, adentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Claro, está hablando de un momento crucial en la vida de Pablo y un momento muy complicado, con una sentencia de muerte encima. Pero es cierto, ¿no?, que a veces estamos en nuestro trabajo y nos sentimos no sentenciados a muerte, pero que ya no podemos más. Ya no podemos más confiar en nosotros mismos, ni hacer nada. Hay un problema, y perdonadme que os lo diga, y solo 5 minutos más y terminamos porque necesitamos compartir todos y orar todos juntos. Y ese problema, desgraciadamente, no lo tienen solo los empresarios, sino todos, los trabajadores, sea cual sea tu trabajo laboral, tu empresa, lo que sea. Y es que el trabajo acabe ocupando el lugar más importante. Más que la familia, que no podamos descansar, que tengamos que tener el teléfono encendido en todos los momentos, porque puede venir algo, puede decirnos algo, puede pasar algo. El problema de poner nuestro negocio por encima de todo, incluso de la salud. Sinceramente, ora al Señor y a lo mejor tienes que cambiar de trabajo. Porque todos tenemos un llamado del Señor durante un determinado tiempo, pero nosotros somos más importantes para el Señor que lo que hacemos. Dios nunca habla de los resultados que tenemos con las cosas que Él nos da. Y es curioso porque tampoco hablamos de eso. Entramos en la dinámica, sobre todo que viene del mundo anglosajón, y no voy a entrar ahí porque me metería en un charco del que no me dejaríais salir después, que todos son los resultados. Y eso es un tema para otro evento. Si queréis, en el próximo invitáis a alguien que os hable sobre eso. Incluso en la parábola de los talentos, el Señor nunca le dijo, qué bien, tú tuviste, yo te di 10 talentos o 5 talentos y tú ganaste otros 5. No. Leíste tu Biblia, buen siervo, fiel. A Dios no le preocupan los resultados, le preocupa nuestra fidelidad. Ese es uno de los mayores engaños del enemigo. Mirar todo por los resultados, incluso en las iglesias. Yo cuando hablo con mis amigos, con muy buenos amigos en el ministerio, y hablamos, lo primero que dicen, no, nuestra iglesia ha crecido tal, es como que lo primero que decimos. Y no nos damos cuenta de que una persona, quizás como veíamos antes, en un lugar inhóspito en Kenia, con 10 personas, está cumpliendo la voluntad de Dios mucho más que yo con mi iglesia de 10.000 personas. Porque a mí solo me preocupan los resultados. ¿Me seguís? Lo digo en la iglesia para que no suene tanto que voy a hablar de la empresa, ¿vale? Lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles en nuestro trabajo. El resultado es algo de Él, de las circunstancias y de lo que pueda suceder. Por eso hay un problema del que deberíais ayudaros, en el que deberíais ayudaros. No sé cómo, pero vosotros sabéis, porque estáis en un mundo que para mí es complicado a veces saber qué hacer o qué no hacer. A veces intento ayudar y no ayudo nada, no sé cómo hacerlo. Pero es la soledad de la persona, la soledad del dueño de una empresa, la soledad de la persona que no tiene con quién compartir ciertas cosas que están sucediendo. Pide al Señor ayuda y dile que te envíe a alguien
con quien puedas compartir. Porque lo importante no es incluso lo que tú estás haciendo, lo importante para el Señor eres tú. Y hasta que no lleguemos a comprender que si por cualquier circunstancia yo mañana tuviera que estar en una silla de ruedas tetrapléjico y todos tuvieran que hacer absolutamente todo por mí, no pudieran ni hablar ni hacer nada, Dios seguiría amándome de una manera absolutamente entrañable y total, porque Dios no quiere, ni puede, ni sabe dejar de hablar. Así que no depende de nada de lo que yo haga, depende de Dios. ¿Lo habías comprendido alguna vez? Porque comprender eso es la clave de la vida. Comprender que Dios te ama de una manera incondicional, no importa lo que hagas, no importa dónde estés, no importa cuál sea tu ministerio, no importa los resultados que tengas en lo que estás haciendo. Su amor no va a cambiar en absoluto. Y cuando vives así, se caen todas las cargas. Y esa es la razón por la que el Señor Jesús, cuando hace esa invitación en el Evangelio según Mateo capítulo 11, a partir del versículo 28, que nosotros siempre le hablamos a las personas no creyentes, y es una invitación para personas que estaban siendo aprisionadas por la religión, por las cosas que tenían que hacer, por el concepto de que tenían que hacer algo para Dios. Venid amigos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansa en el Señor. Entrégale tu vida 100%. Dile, Señor, gracias porque me has hecho de una manera impresionante. No hay nadie como yo. Gracias a Dios que no hay nadie como yo. Pero incluso ese es el problema, porque la condenación del enemigo no fue honrar al Señor, sino querer ser como. Cuando tú dices, Señor, gracias por haberme hecho como soy, estoy en tus manos, y tu amor es lo que hace la diferencia en mi vida, entonces la vida es transformada por completo. Y entonces sí pueden venir circunstancias difíciles que hacen daño, los problemas nos atacan y es normal que suframos, pero en el fondo sabes que esto es temporal. Ningún sufrimiento tiene vida eterna para un hijo de Dios, para alguien que cree en el Señor. Así que va a pasar. Voy a descansar en el Señor, descansar en Él. Y por eso compartimos todo para honrar al Señor. Y, entre comillas, y solamente lo suelto porque no tenemos tiempo para mucho más, compartimos la gloria de los demás también. ¿A qué supuestamente? Voy a seguir con la iglesia porque así los empresarios ya nos sentís tan mal. ¿Cuánto nos cuesta compartir la gloria con otros? No, es que lo que hace Fulanito es tan importante, ¿no? Es exactamente igual de importante que lo que hace tal persona. ¿Os acordáis lo que Martín dijo un día? La persona que está barriendo las calles de la ciudad donde vivo está honrando al Señor exactamente de la misma manera que yo le estoy honrando. Si no somos capaces de comprender eso, no hemos comprendido el Evangelio. Sí, tenemos que aprender a dejar la gloria en las manos del Señor y descansar en Él. Y por último, llegamos al último versículo, los dos últimos, el 10, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros, en la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Orar unos por otros. Mi familia está en casa, están orando. Ellos saben que si el Espíritu de Dios, y lo saben 100%, y yo lo sé 100%, si de alguna manera, independientemente de las cosas que haya dicho que no hayan sido buenas, si el Espíritu de Dios va a llegar al corazón de alguno de vosotros esta mañana, es porque ellas están orando. El día que yo olvide eso, se acabó el ministerio. Porque Pablo lo dice, cooperando conmigo. Incluso cuando escribe a los Efesios, dice, pedid al Señor por mí, para que Él me dé la palabra a hablar y para que me dé el valor para hablar. Y tú dices, pero alguien
que lo apedrearon varias veces, que era capaz de enfrentarse a los mismos que le habían apedreado y está pidiendo que oremos por él, y entonces ¿por mí qué? Pablo sabía que el secreto del poder está en nuestra relación con el Señor y que si no oramos no sirve de nada las estrategias, no sirve de nada lo que hagamos. Podemos sí tener relativo éxito, pero solamente cuando somos guiados por el Espíritu de Dios es cuando las cosas cambian. Y por eso incluso Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que son los responsables, y ahí me meto en otro charco y lo termino, los que deben capacitar a las personas por medio del Espíritu de Dios para el ministerio donde están. En buenas palabras, si vuelves a tu iglesia, dile a los responsables: hermano, yo necesito que estéis orando por nosotros, por la empresa, por todas las cosas, lo necesito. Y vosotros tenéis el deber de capacitarnos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en mi empresa, en el lugar donde estoy, en el trabajo donde estoy. Es lo que la Biblia dice. Necesitamos ser un cuerpo juntos, ayudarnos unos a otros y vivir esa aventura que es ser guiados por el Espíritu de Dios en todo. Para honrar al Señor, sí, pero también para ayudar a todos los que tenemos a nuestro alrededor. ¿A quién vamos a mostrarle el reino de Dios? Absolutamente a todos. Desde la persona que consideramos más importante hasta el que consideramos que ni siquiera a algunos les ayuda. Eso para Dios no existe. Porque todas las personas han sido creadas por Dios y todos tienen un lugar en el corazón de Dios. Y mi oración cada día y la de nuestra familia, y espero que pueda ser la tuya, es decirle al Señor: el mismo lugar que todas las personas tienen en tu corazón, ayúdame para que también lo tengan en mi vida, para que yo también pueda bendecirlas, para que pueda verlas con los ojos que tú las ves. Oramos. Padre que estás en los cielos, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, nuestras necesidades, nuestras caídas, nuestros problemas, los de cada día, cuando estamos cansados, cuando las situaciones a veces nos amargan la vida, cuando no sabemos qué hacer, cuando necesitamos sabiduría. Da la impresión de que cuando venimos contigo siempre venimos con 1000 cosas. Menos mal que nos conoces y nos quieres aún así. Y menos mal que tú quieres poner tu mano en cada uno de esos detalles, porque nos amas con cada uno de nuestros detalles. Mi oración, nuestra oración hoy es que nos demos cuenta de que tú eres un Dios así, un Padre Celestial que se preocupa por cada detalle, que no nos abandona, que podemos honrar al Señor Jesús donde estemos, y que tu Espíritu, incluso las cosas que no sabemos decir, pues Él las dice. Así que queremos descansar en ti. 24 horas al día, en todos los lugares donde estamos. Tú eres nuestro Padre Celestial y en el nombre del Señor Jesús vivimos. Amén.